Me enlazo ahora hasta Alemania con Sebastián Gómez de la Deutsche Welle para contarnos lo que pasa con este reporte, esta crisis migratoria de Marruecos hacia España, hacia Ceuta, hacia estos límites precisamente con el país africano y que además ha dejado alguna decena de muertos, pero sobre todo una desinformación que hay a partir de las redes sociales, de las plataformas digitales o una mala interpretación, Sebastián, de ellos y que provocó esta embestida de personas, de migrantes hacia esa región. ¿Cómo te va? Buenos días y buenas tardes para ti. Cuéntanos. Hola, buenos días para ustedes. Efectivamente, la crisis migratoria en Ceuta ha vuelto a situar la inmigración una vez más en el centro del debate político europeo. Esto después de que entre 50.000 y 60.000 personas, ya el dato está más o menos confirmado, que cruzaron desde Marruecos hasta el enclave español hace apenas unos días en una llegada masiva que ha dejado más de 70 fallecidos y ha obligado a España a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. La mayoría de los migrantes, esto hay que decirlo, ya han regresado a Marruecos, pero las consecuencias políticas pues siguen creciendo. La gravedad de la situación ha llevado a Bruselas a convocar para este martes 4 de agosto, una reunión extraordinaria de ministros del Interior, donde se analizará la gestión de la crisis, la cooperación entre los países comunitarios y las posibles medidas para reforzar fronteras exteriores de la Unión, además de la cooperación también con países terceros, como es el caso de Marruecos. Y allí está la observación a la que tú hacías, ese rumor de que, por un lado, las fronteras iban a estar abiertas en España y, por otro lado, una cosa que ya ha desmentido el gobierno marroquí, que el gobierno de ese país habría tenido alguna suerte de complicidad en permitir la salida de tantas personas y cruzar este territorio, este mar, para llegar a Ceuta. Dicen las autoridades marroquíes que lo único que ha sucedido es que las personas han sido víctimas de la desinformación y de la manipulación de los traficantes de personas. Esta es digamos, la situación, pero esto pone de presente una crisis que ya lleva muchos años, décadas, en Europa sobre cómo hacerse cargo de las crisis migratorias. Y no solamente en Ceuta, sino también en Melilla, estas dos regiones que pues son limítrofes con Marruecos. Pero además también, y de lo que hablábamos, es que la promoción, parte de la indagatoria que se hace, la promoción de esta información engañosa que se dio a conocer en redes sociales, además del papel que cuentan o que hacen los traficantes de personas, las personas de trata de personas, los grupos de trata de personas, perdón, y las interpretaciones erróneas de datos legales, administrativos, son precisamente los factores que apuntan a esta crisis. Entre ellos dicen en concreto una interpretación errónea de una sentencia española que prohibía la devolución inmediata de migraciones interceptados en el mar. Es decir, se malinterpretó que quienes fueran detenidos pudieran regresar de manera inmediata y esto abrió pues una interpretación completamente distorsionada de que, entonces si no hay detenciones, pues tenemos el libre paso y eso generó esta desgracia, esta catástrofe. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno español para tratar de limitar esta información errónea en redes sociales y también tener un control migratorio concretamente en Melilla y en Ceuta? Sí, ahí planteas varios problemas que han derivado en esta interpretación, lo que tú dices de la ley. Lo primero es que, bueno, durante décadas, primero con el llamado reglamento de Dublín, que atribuyó a los países de primera entrada esta responsabilidad de gestionar las solicitudes de asilo, pues se concentró la presión en estados fronterizos como España, Italia o Grecia. Pero esto, para intentar corregir estos desequilibrios, la Unión Europea recientemente ha aprobado este nuevo pacto sobre migración y asilo. De allí se desprende esta regulación, amplia regulación española, que tiene un acento, por supuesto. Hay que marcar la diferencia contra, si lo comparamos con las políticas migratorias en Italia, por ejemplo, que tienen un acento mucho más diferente, mucho más restrictivo. Pero de allí, digamos, de ese debate intenso que sigue existiendo, los desacuerdos sobre cómo repartir las responsabilidades entre los Estados miembros, surge, digamos, una posición española un poco más flexible, pero que efectivamente sea mal interpretado, y esto es básicamente por el principio que reivindica tanto el Estado español, así lo deben hacer todos en el papel en la Unión Europea, de brindarle el apoyo a las personas que son solicitantes de asilo, porque se entiende o entiende la ley que estas personas están en condición de peligro, que están siendo amenazadas, sea por situaciones particulares en su país, por inestabilidad, es decir, hay varias razones. Ahora,
esto lo que pone de presente es que hay varios acentos, mientras que el Estado español tiene una perspectiva y quiere regularizar muchos más migrantes. Esto no quiere decir que vaya a dejar entrar a todos, ya los ha devuelto a la mayoría. Pues Italia, por ejemplo, defiende medidas una línea mucho más dura contra la inmigración irregular, con el respaldo de Finlandia y Dinamarca. Francia, Alemania y Portugal defienden un control mayor de fronteras. Aquí en Alemania, el canciller Friedrich Merz sostiene que lo importante es que las personas a quienes ya se les ha negado el asilo no puedan estar más tiempo en territorio europeo y que sean expulsadas cuanto antes. Hay varios elementos que configuran esta gran política regional y nacional, y en lo que puede hacer España, efectivamente, el gobierno ha aclarado varias veces ya que esta interpretación de la ley es errónea y que de volver a suceder una crisis, hay que recordarlo, no es la primera. Ya en 2021 sucedió, más o menos 12 mil personas llegaron al puerto de Ceuta, a las playas de Ceuta. Pues en caso de que esto vuelva a ocurrir, estos migrantes van a volver a ser rechazados. Totalmente, pues muchas gracias por el reporte y por el análisis tan concreto. Una crisis migratoria que sí se ha extendido por Europa Occidental, no solamente España, Francia, Italia, bueno, hasta los países nórdicos, también Suecia y Noruega han empezado a poner también cartas en el asunto porque ha afectado parte importante de esta zona europea. Sebastián, gracias por el reporte y por el análisis. Un abrazo, buenos días y buenas tardes para ti. Gracias a ustedes. Saludos.